Hola, ¿qué tal, queridas y queridos amigos de la ciencia de lo pedagógico? Hoy tenemos un nuevo capítulo y ese capítulo vamos a hablar de otra práctica pedagógica. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Club de video. Ya lo habíamos anunciado antes de la introducción, pero partamos con algo básico y clave. ¿Qué es un club de video? Un club de video entenderemos que es una metodología de trabajo que un grupo de docentes, junto a uno o dos facilitadores, se reúnen regularmente a observar, analizar y discutir extractos, solo extractos de videos de clases, con el objetivo, o siempre, ¿cuál es el objetivo nuestro? Como siempre lo hemos dicho, de mejorar las prácticas pedagógicas. ¿Para qué? Para favorecer el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué beneficios trae el hecho de compartir esas prácticas? Y a partir del texto, porque ustedes saben que yo me baso en los textos del Ministerio de Educación de Chile, en donde siempre nos entrega orientaciones de prácticas pedagógicas y otros elementos más. Pero este está muy buenísimo. Y según el texto que estamos hablando el día de hoy, que se llama Club de Video, serie trabajo colaborativo para el desarrollo profesional docente, dice que existen cuatro beneficios que son claves. Primero, permite abrir las puertas de la sala de clase. ¿Para qué? Para favorecer el intercambio de experiencia. Tengo que conocer qué es rico compartir la experiencia que yo tengo o que otro comparta su experiencia para poder favorecer un intercambio de ellas. ¿Y para qué? Para ver cómo es el aprendizaje, cómo se realiza el aprendizaje de las niñas y de los niños, cómo interactuamos entre los estudiantes y profesores, y eso cómo va generando el aprendizaje. Y cómo esa observación que yo intercambio me permite también mejorar las prácticas. Otro beneficio es que genera cambios y esto es súper importante. ¿Qué cambios genera? En cómo o en qué observo una clase. Esto es interesante porque cuando ejercitamos la mirada o la observación, cambiamos también nuestra reflexión. Y de ahí vamos a hablar algo súper interesante también que está asociado a esto mismo. ¿Por qué? Porque en este cambio primero tenemos que definir qué se observa. Y recuerdan lo que dijimos al principio, antes de la intro. El foco. El foco de atención deja de estar principalmente en el docente. Miren, qué interesante esto. Es una práctica pedagógica. Pero el foco ya no está en el profesor o profesora, sino que se vuelca hacia la interacción y las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Interesante esta nueva mirada, ¿eh? No es el profesor, el enseñante que hace clase, no, sino que es la interacción que hay entre los participantes o los integrantes que hay en la sala de clase, que obviamente también está el profesor, pero también están los estudiantes, y las evidencias de aprendizaje de los mismos. Ahora, ¿cómo se observa? Esa es la otra gran característica de cambio. Se reduce la tendencia a enjuiciar la clase. Esta clase no es buena. No tiene que ver con categorías morales, ¿ya? No hay un juicio. Usted no hizo bien esto. Mejor haga esto. No. Además, también promueve observaciones detalladas. ¿Por qué me refiero a esto? Que es súper importante. Porque no voy a observar la clase completa, sino que es un momento de la clase. Y también, ¿qué es lo que se observa? O mejor dicho, ¿cuál es la tendencia de esto? A que nosotros interpretemos basados en la evidencia. No de lo que yo pienso que podría ser. No, ahí está. La evidencia dice esto, la investigación dice esto, y miren, está sucediendo.
¿Se dan cuenta? Cambia el qué y el cómo se observa. Y por eso que hay un tercer beneficio. Esto promueve la reflexión pedagógica. Reflexión pedagógica que es fundamental. Y aquí hay algo que no conversamos mucho, que también promueve el desarrollo de habilidades analíticas. Y aquí me detengo un momento. Desarrollo de habilidades analíticas. ¿Y qué son las habilidades analíticas? Miren, hay una definición muy pequeña que uno la puede encontrar en cualquier lugar de la red o en algún libro de investigación, y es muy precisa. Y dice que es la capacidad de recopilar y analizar información. Y miren, analizar y recopilar información. Resolver problemas y tomar decisiones. Capacidad, recopilar, analizar, resolver problemas y tomar decisiones. Esto a nosotros los docentes, a partir de esto, nos ayuda a realizar todo ese paso, todas estas características que son fundamentales al momento final de poder decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y no esto otro. ¿Sabes qué? Voy a tomar en cuenta ese momento específico porque creo que va a gatillar los aprendizajes de los estudiantes. Estoy analizando, estoy viendo evidencias, las interpreto y a partir de eso recopilo estos datos, analizo esa información, quiero resolver un problema y tomo una decisión para poder resolverlo. Por lo tanto, las habilidades analíticas son fundamentales, sobre todo en el trabajo colaborativo entre nosotras y nosotros los docentes. Y por último, un último beneficio, pueden haber muchos más entre paréntesis, pero estos son los que arroja la investigación, favorece la flexibilización y un argumento del repertorio de prácticas. Ya no es solamente lo que vimos la última vez, que es las caminatas pedagógicas o miles de otras que pueden existir, sino que aquí se aumenta. Como comunidad queremos realizarla, queremos desarrollarla. Por lo tanto, nuestro repertorio de práctica al interior del aula, para cambiar y mejorar, va a ir creciendo. Y a partir de eso y de la experiencia que yo voy observando entre mis compañeros, que ellos observan de mí, va haciéndome crecer el repertorio que yo tengo de mis prácticas pedagógicas en mis clases. Un gran beneficio. Ahora, pasemos a otra parte de esto, porque esto también requiere planificar. ¿Se acuerdan cuando lo habíamos visto la vez pasada con las caminatas pedagógicas? También hay pasos, también hay fases. Y por lo tanto, ¿qué se necesita para implementar un club de video? Ahora, antes de llevar a cabo un club de video, es crucial tener en cuenta elementos que son claves para esto. El primero, conformar al grupo. Debo conformar, porque estamos hablando de un club de video, quiere decir, no es una sola persona, yo soy el único. No, somos varios. El ideal es que sea alrededor de 6 a 8 docentes, que permita la interacción y conversación, una toma de decisión, también a nivel de grupo y una escucha activa. Además de estas 6 o 8 personas, también 1 o 2 facilitadores. Ahora, voy a contextuar también el hecho de los facilitadores. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el rol del facilitador? Va a ser quien modere, quien ayude a una mejor retroalimentación, quien motive al equipo y que también lo lidere. Y para eso siempre se aconseja, por lo menos en el contexto de nuestro país, que el facilitador sea alguien que dentro del desarrollo profesional docente esté en el tramo de experto 1 o experto 2, que son profesores o profesoras que son expertos en el área pedagógica y están también además validados por el sistema escolar chileno, pero también no necesariamente puede ser siempre un experto 1 o un experto 2. Sino que también un profesor o profesor que esté validado en el contexto de su comunidad educativa. Recuerden que hay todavía escuelas que no ingresan a la carrera docente y que luego van a estarlo. Y esas escuelas que aún no han ingresado necesitan también o pueden realizar esta práctica. Ahora,
contextualizándolo a las demás escuelas de todo el mundo, como lo hacen en otros países, este facilitador puede ser, como lo dije antes, una profesora o profesor validado por la comunidad. ¿Por qué es importante que esté validado por la comunidad? Porque va a ser alguien que es escuchado, va a ser alguien respetado. ¿Por qué? Porque sus clases y sus prácticas son de gran avance en el desarrollo y proceso de enseñanza-aprendizaje y el aprendizaje y habilidades que nuestras niñas y niños adquieren. Entonces, ese profesor siempre tiene esa característica, o profesora siempre tiene esa característica. Es muy respetado. ¿Y por qué? Porque nos va a servir también para moderar al momento de conversar en el club de video. Es por eso que es tan importante este profesora o profesor moderador. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento que se necesita para la implementación? Y aquí es clave el equipo directivo de la escuela. Son los tiempos. El equipo directivo debe organizar de tal manera los tiempos que son curriculares no lectivos para que coincidan por lo menos entre 90 y 120 minutos este grupo de docentes. Por lo tanto, yo el año anterior, porque el ideal es ojalá cuando ya se confirmen los docentes para el año siguiente y yo genere el horario de clases en noviembre, diciembre, para el año siguiente, yo tengo que tratar de hacer coincidir las horas curriculares no lectivas, por lo menos de las personas o de los equipos que van a hacer club de video. ¿Para qué? Porque tienen que tener el tiempo de poder discutir, de poder analizar, para mejorar sus propias prácticas. El equipo directivo tiene que entender que esto es para el beneficio del mejoramiento escolar de una escuela. Y por lo tanto, ¿por qué se tiene que hacer de esta forma? Porque el tiempo anual va a permitirme que en estos 10 meses este equipo pueda juntarse periódicamente, pueda analizar los videos y mejorar sus prácticas para tener un impacto en su práctica pedagógica en las aulas. ¿Ya? Lo otro, ¿qué cosas necesito también para implementar aparte de los tiempos y de la formación de los grupos y de los mediadores? Recursos audiovisuales. Sin recursos audiovisual no puedo poder generar un club de video. Lo primero, ojalá tener una videocámara. Este es el ideal. Lo bueno es que hoy en día tenemos celulares que graban muy bien tanto la imagen como el audio. Pero el ideal es que cada escuela por lo menos tenga una cámara o 2 cámaras buenas, con su trípode bueno y correspondiente. Y ojalá poder comprarle un micrófono a esa cámara para poder escuchar bien el audio, porque es clave esto. Pero si no lo tienen, pueden usar su celular. Ojalá la escuela, porque se tienen los recursos para invertir, pueda comprarlas. Hay tantas cosas que se compran y realmente ni siquiera se usan en las escuelas. Focalicen los recursos. Eso es clave también para el mejoramiento escolar, que yo creo que en algún momento también vamos a hablar de los recursos. Cómo se invierten correctamente los recursos, cómo se previsualizan, porque hay una planificación para eso. Pero volvamos a esto. Entonces, recursos audiovisuales mínimo, una cámara, si no tiene una cámara, un celular, un trípode es clave. ¿Y saben por qué? Porque el profesor empotra la cámara ahí en el trípode y se olvida de la cámara. Solamente pone rec a grabar y se preocupa de hacer su clase. ¿Por qué? Porque si no tuvieras un trípode, tendrías que pedirle a un colega que justo tenga su hora no curricular no lectiva en ese momento para que él te grabe, lo cual eso sería ocupar otra persona en algo que podemos evitar. Y un trípode bueno no es algo del otro mundo comprarlo. Entonces, se debe contar con aquello. Ahora, aquí hay otro punto de implementación que también es consecuente con el anterior, que son los recursos audiovisuales. El espacio y agrado. ¿Por qué se llama espacio agrado? Porque debe ser un espacio en donde yo pueda, primero, aislarme del ruido. Por lo tanto, es un espacio en donde puedan estar tranquilamente, si son 6 personas las del grupo de video más los 2 mediadores o facilitadores, serían 8 personas, en donde 8 personas estén tranquilamente sentadas. Ojalá
que estén en una mesa circular, bueno, si hay una rectangular también se puede, en donde se puedan estar mirando, en donde tienen dos posibilidades. Puede ser un data show, un proyector con una pantalla, que hoy en día aconsejo no comprarlo realmente, sino que lo mejor es tener una buena pantalla LED, por ejemplo, de estas que son planas, de 32 pulgadas o 43 pulgadas, el costo es tan barato que invertir en eso para que puedan ver una buena imagen los profesores y profesoras del club de video. Porque, por ejemplo, imagínense, una ventana que le entre un poco de luz al proyector, un proyector más o menos decente, que hay cosas que no se ven bien con la luz. ¿Por qué? Porque la idea es que también uno tenga la luz prendida o se puede apagar la luz para poder, centrar nuestros sentidos. También puede hacer eso. ¿Qué mejor un televisor? Que no es, de hecho es más, si se dan cuenta, si ven costos-beneficios, entre un proyector más el telón, fácilmente es mejor gastar en un televisor que va a tener mejor imagen hoy en día y que va a costar la mitad de esos dos elementos y hasta menos. Ojo, inversión inteligente. Cuando pienso en el recurso, pienso inteligentemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor con el proyector voy a necesitar unos parlantes. Porque a lo mejor igual voy a tener que necesitar el computador para poder reproducir el video. Pero por último el computador yo lo tiro con un cable HDMI al televisor y voy a tener de inmediato el audio del televisor, que es muy bueno, más la imagen. Sin embargo, sin eso tendría que comprar un equipo de audio, el proyector y la pantalla. Y por lo tanto se encarece el recurso. Sin embargo, puedo tener un recurso de mejor calidad teniendo un televisor y la computadora y listo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que las personas puedan observar bien lo que van a ir a analizar. Y lo otro, siempre es bueno, porque la persona que trabaja en la escuela no tiene por qué estar desagradado con el trabajo que hace. Siempre es bueno tener algún café, un té o una galleta o algo para compartir mientras se observa el video, mientras se discuten las cosas. Siempre es bueno tener algo para compartir. Eso mejora la calidad también de vida en nuestros lugares de trabajo. Y ojo, aquí hay algo que yo voy a agregar dentro del concepto espacio y agrado. No puedo llegar a interrumpir esto. Si yo como directivo, por ejemplo, necesito conversar urgente con el profesor, tengo que esperar que termine el espacio. No puedo ser alguien autoritario que lo saque de ahí, sino que la persona tiene que vivir su espacio de reflexión, tomando en cuenta de que debemos ser profesionales. Y ahí eso es clave. Ahora, lo primero, dijimos ya, estos son los elementos que necesitamos para implementar, pero ¿cómo se implementa esto? ¿Ya? El primer punto es definición de foco y aclarar uso formativo de videos. Aquí es clave, se recomienda, y en esto es fundamental, se recomienda que las primeras reuniones del club de video estén abocadas a la definición de un foco de trabajo. Ojo, focos de trabajo, por ejemplo, podrían ser la promoción del trabajo colaborativo entre estudiantes. Miren, ahí hay un foco, trabajo colaborativo de estudiantes. Y eso vamos a observar que el docente o la docente propenda a que los estudiantes trabajen colaborativamente. Por ejemplo, también puede ser el uso de retroalimentación formativa. Otro foco clave. Otro, el desarrollo de la metacognición o la creatividad en los estudiantes. Y ahí pueden haber muchos más. Es por eso ir decidiendo que este club de video debe decidir que ese será el foco de trabajo. O a lo mejor es necesario que en el PI también esté esto. Y a lo mejor el foco de trabajo van a ser las interacciones de los estudiantes y la retroalimentación formativa durante el primer periodo del PI, porque recuerden que los PI se renuevan también, son dinámicos, no son estáticos. ¿Ya? Entonces, lo primero, decidir y definir el foco. ¿Ya? Es crucial que los docentes y facilitadores también discutan acerca de cuáles son los principales desafíos que enfrentan en las interacciones del aula. ¿Ah?
que también se apoyen no solamente en lo que piensan o en lo que han escuchado, sino que en evidencia de aprendizaje de los mismos estudiantes. Entiendan el contexto en donde están. Recuerden, vean, observen qué es lo que han hecho como docentes y digan, a lo mejor esto podemos fortalecer, esto es una buena práctica y ese va a ser nuestro foco. Y la idea es que lo fortalezcamos en el equipo de trabajo de los 6 docentes que hoy día venimos, junto con nuestros moderadores. Entonces, el tener foco claro va a permitir orientar a los docentes al momento de seleccionar los extractos de las filmaciones de las clases que ellos van a realizar. Porque si yo no tengo claro el foco y digo, ¿y qué parte de la clase? A lo mejor el trabajo colaborativo, por definición, puede darse en los 3 momentos de la clase, tanto en el inicio, el desarrollo y el cierre, pero comúnmente se da mucho más en el desarrollo, en donde ahí puedo generar un trabajo colaborativo, por ejemplo, de interacción, o también puedo tener interacción de todas formas en el inicio y en el cierre. Va a depender qué tipo de interacción estoy queriendo hacer, porque si es orientada al trabajo colaborativo, el desarrollo se lleva buena parte del tiempo para implementarlo, ¿ya? También hay que, y esto es súper importante, hay que siempre aclarar que estas grabaciones, primero, van a ser usadas formativamente. No pueden ser usadas para algo punitivo, sino que formativo. Y también como un insumo para la reflexión. No es para ir a ver y decir, oye, mira la clase del otro compañero, bla, bla, bla. No. Es para reflexionar en torno a una práctica. También, y esto es clave, y hay que enfatizarlo totalmente, que las grabaciones solo serán vistas por las personas del club de video. Es más, si me preguntan a mí, yo haría un contrato honorable entre los que estamos ahí, en donde declaramos que los videos que vamos a observar no van a salir del club de video. Y eso genera también confianza. Y te relaja desde el punto de vista que vayan a aparecer en todas las redes sociales, porque quien lo hace va a tener que enfrentarse a la sanción tanto del grupo moral como podría ser incluso de otro tipo. ¿Por qué? Porque si llegan a un acuerdo, y ese acuerdo lo firman además, de que van a ser grabaciones que son para el trabajo, no pueden estar en ninguna otra parte, ¿ya? Y obviamente que en ningún caso pueden ser usadas por los directivos como medio de evaluación a los docentes. ¿Se dan cuenta que uno es consecutivo del otro? Primero, son grabaciones que son observadas por el club de video, no son para otros, y por lo tanto los directivos no podrán utilizarlas para evaluar a los docentes. Eso es clave, tienen que respetar los procesos de los equipos de trabajo. Y en relación con esto último, conviene que los participantes elaboren y firmen un acuerdo de confidencialidad, que es lo que yo les decía antes. Debe haber un acuerdo de confidencialidad que defina claramente el uso que se les dará a estos videos. A ver, aquí también hay algo clave, que esto debe generar confianzas en los equipos de trabajo. Cuando un equipo de trabajo confía en su equipo, trabajamos mejor, trabajamos más en conciencia y también nos exigimos más. Otro elemento para poder implementar todo esto, o cómo se implementa todo esto, es primero que hay que generar el desarrollo de habilidades de observación. ¿Y cómo se hace esto? Antes de observar las clases hechas por nosotros o los extractos hechos por nosotros, el ideal es que los facilitadores, y hay muchas en YouTube entre paréntesis, o en Vimeo también, traer videos externos, y uno como facilitador podría elegir ese trozo, pero fundamentalmente no para observar solo las prácticas, sino que para entrenar la observación de un video. Porque yo debo aprender a observar algo. Entonces, ¿qué es lo que se pide antes de comenzar? Por lo menos unas 2 semanas antes de comenzar en sí ya a grabar las clases de los integrantes del club de video, es que observen clases que están en la red y que entrenen la observación, entrenen la mirada,
para saber cómo mirar o cómo observar una clase, ¿ya? Además, también esto va a ayudar que estos tipos de videos que vamos a observar, que no son nuestros, va a ir construyendo confianza y comprendiendo cómo aproximarse a los videos, de modo de sentirse más seguro entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando les toque trabajar con los videos propios, se van a dar cuenta de que su mirada y la forma de observar lo que uno mismo hace ya ha cambiado, porque ya observo de manera distinta. Por lo tanto, es un entrenamiento y es clave para esto. Y vuelvo a insistir, durante esta modalidad de video externo se podría trabajar entre 2 a 3 sesiones. Ahí que el equipo vaya también, sobre todo los moderadores, vayan entendiendo esto. ¿Qué cosas tienen que reforzarse? Primero, el cómo observar. A ver, en general, cuando los docentes se aproximan a los videos, tienden a realizar observaciones genéricas o a emitir juicios. Eso no hay que hacerlo. Se tiene que evitar esto. Y en este sentido es clave el facilitador o facilitadora para que promueva en ellos o genere o gatille un registro escrito de observación del video. Por lo tanto, el docente no va a estar observando ahí y mirando todo. No, ojalá que describa, que escriba lo que está observando. Y eso es clave porque es una evidencia de lo que está observando. No va a ser solamente, mire, ¿saben qué? Recuerdo que pasó esto, recuerdo que pasó... No, que esté escrito, porque es lo que existe y no otra cosa. Y aquí es súper importante, el docente cuando hable y entrene el cómo observar, cuando dialogue respecto de la observación, va a tener que referirse solo a la evidencia. ¿Y cuál va a ser su evidencia? El texto escrito, la descripción, ¿ya? Y que sea lo más detallada posible, ¿ya? También es importante aquí reforzar lo que se observa, que lo que está observándose solamente es un momento, un extracto de la clase. ¿Por qué? Porque yo no puedo enjuiciar y decir, porque pasa esto aquí, eso pasa en toda la clase, por lo tanto, de una relación o de un momento particular, lo extrapolo y digo, el profesor hace todo esto en toda la clase. No, es un momento. Siempre es clave eso, estarlo recordando. Es este momento y no es otro. Ahora, ¿qué se observa? Y aquí hay recomendaciones para este elemento, pero ¿por qué? Porque la evidencia dice que la observación de video siempre suele centrarse, y esto lo vimos al comenzar de qué es lo que es el club de video, porque siempre se concentra en lo que hace el docente. Poco se observa lo que hacen los estudiantes. Y la idea es que aquí sea al revés, que se concentre en las interacciones, en las evidencias de los estudiantes. Por eso resulta clave que el facilitador le señale a estos docentes en los registros de observación, describan las interacciones de aula, no lo que solo hace el docente, sino que cómo se interactúa entre profesor y alumno, entre alumnos, cómo las actividades que se diseñan permiten más interacción entre estudiantes. Y aquí hay recomendaciones para la observación. Y son 4. La primera, vayan anotando, por favor. Evite hacer generalizaciones a partir de la información parcial. Voy a dar un ejemplo que trae el mismo documento del Mineduc. Dice que no se debe hacer esto, obviamente. La profesora hace muchas preguntas y los alumnos participan activamente. No me dice nada, es súper general. Sin embargo, ¿qué debería decir? ¿Qué pregunta hace la docente? ¿Todos los alumnos participan por igual? ¿Cómo participan? Por ejemplo, se dan cuenta que ahí ya no generalizó comportamientos, sino que se fue a elementos claves dentro del mismo registro. Segunda recomendación: evite los comentarios sobre aspectos subjetivos. Por ejemplo, la profesora estaba desmotivada, no se esforzaba por lograr mayor participación. Es súper subjetivo. Porque, ¿qué evidencia, tengo yo que la profesora estaba desmotivada? ¿Qué evidencia llevan a pensar que estaba desmotivada? Ninguna.
Por lo tanto, ¿cómo se llama? Es un comentario muy subjetivo. No puedo hacer ello. No puedo generar un comentario a partir de lo que yo siento que la otra persona está sintiendo. Eso es subjetivo. Número 3. Evite referirse a lo que no sucedió. Miren, es clave este. Evite referirse a lo que no sucedió o debiese haber ocurrido. El ejemplo es muy interesante. El profesor nos formula preguntas desafiantes. Si no sucedió, ¿por qué lo digo? Porque yo quiero que el profesor haga preguntas desafiantes y por eso lo digo. ¿Y porque es bueno que haga preguntas desafiantes en ese momento? No sucedió y punto. ¿Por qué? Porque tengo que referirme a la evidencia. Entonces la pregunta que hay ahí, si yo quiero describir algo, es ¿qué hizo el profesor? No lo que no hizo. No lo que debió haber hecho, sino que ¿qué hizo? Eso hay que analizar. ¿Qué hizo? Y cuarta recomendación, que es muy importante, evite poner etiquetas conceptuales sin evidencia. Miren, etiquetas conceptuales sin evidencia. El ejemplo lo va a decir por sí mismo. La forma de enseñar de la profesora era muy conductista. Ella es muy conductista. Él es muy constructivista. Él es muy cognitivista. Él es muy. Etiquetas. Pasamos poniéndole etiquetas a todas las personas. Entonces, la pregunta que debemos realizarnos aquí en esto es: ¿qué elementos de lo observado llevan a pensar que era conductista? ¿Y por qué? ¿Se dan cuenta que es distinto ahí? Siempre de lo observado, no de lo no observado o lo que me gustaría a mí. Lo otro, filmaciones y selección de episodios. Esto es súper importante y recuerden que estamos dentro de lo que se llama cómo se implementa el club de video. ¿Ya? Entonces, otro elemento serían filmaciones de clase o grabaciones de clase realmente y selección de episodios. Mientras se trabaja con las clases, ¿se acuerdan que tenían que ver primero episodio externo? Es importante comenzar a calendarizar las grabaciones de los participantes. Obviamente, como se llama, yo no me puedo detener y decir, ya, ¿saben qué? La próxima semana grábate tú grábate el azul. No. Hagamos un calendario de grabaciones. Y aquí lo importante es pedirle a los mismos docentes que se inscriban voluntariamente. Pueden pasarle un calendario, un listado y que ellos se vayan inscribiendo ahí cuando quieren grabarse y para si es que un colega, un compañero quiere grabarlo, lo haga para ver si tienen los mismos. Ojalá que el centro tenga un trípode para que el profesor lo deje grabar nomás, ¿ya? También es importante aclarar que las grabaciones no tienen que dar cuenta de una práctica ejemplar. Yo voy a grabarme porque esa es la parte que me queda mejor de la clase. No, la idea es mejorar, ¿ya? Sino que deben reflejar prácticas de aula cotidianas también además. No tengo que fabricarlas. Tienen que ser lo más auténticas posible. ¿Qué aconsejo yo en este sentido? Recuerden que también soy comunicador audiovisual. Y en este sentido yo siempre cuando quiero hacer algo de este estilo, porque, ojo, si tengo un compañero que me está grabando y yo voy a saber que está moviéndose en la clase, voy a tender a hacer cosas que nunca hago. Por lo tanto, debe ser lo más auténtico posible. Aquí también hay algo clave, entre paréntesis, que no se ha dicho en nada de estos textos, que yo debo también avisar a la familia que voy a grabar a los niños. Y ellos deben autorizarme con un permiso, o si yo no voy a poder grabarlos. Teniendo esa autorización, yo, por ejemplo, podría en 2 o 3 clases poner la cámara, ojalá con un trípode en una esquina, y grabar. Y grabo toda mi clase. Después elijo, y a lo mejor un compañero o el mismo facilitador me dice, ¿sabes qué? Yo le digo al facilitador o al que me ayude a elegir, ¿sabes qué? No sé cuál clase elegir. Puedo conversar con ella o con él, y a lo mejor me va a decir, ¿sabes qué? Esto está súper interesante. Pero se dan cuenta que se da desde un momento auténtico. ¿Por qué? Porque en algún momento yo me voy a olvidar de la cámara que está ahí grabando y tengo que realizar mi trabajo. Y eso me ayuda a que sea mucho más auténtica la misma grabación. Y además también, y esto es clave, ¿se acuerdan que yo les decía que es un extracto
no debe durar más allá de 8 minutos máximo. Ya, supongamos 10 minutos, pero no más, ¿ya? Ojalá que se pueda tener un buen audio. Por eso que les decía, ojalá comprarse una buena cámara con un buen micrófono que apunte a la clase. Ojalá que sea... Pueden ser dos tipos de micrófono. En esto no quiero meterme tanto en la técnica del micrófono. Pero, a ver, podría ser un micrófono sensible, sí. Por ejemplo, uno de condensador, ¿ya? Y el de condensador, ¿cuál es la gracia que tiene? Es que se va a escuchar hasta lo que está pasando en el patio, ¿ah? Tiene tanta sensibilidad el micrófono que va a escuchar todo alrededor. Podría ser uno de condensador, de más, ¿ah? Pero también se puede usar uno dinámico, cardioide, que apunte hacia el lugar donde están los estudiantes. Ahora, ahí ojalá poder manipular bien los audios de la cámara. Normalmente son automáticos en estas cámaras que son más chicas. Por eso les digo, ojalá que se pueda invertir en una buena cámara. Pero si es una cámara chica o es una cámara del ¿cómo se llama? El celular, también se puede comprar un micrófono que pueda apuntar hacia ese lado. Y no se van a dar cuenta y van a grabar un buen audio, ¿ya? Y obviamente se debe escuchar bien, se debe ver bien y no más allá de 7 minutos, ¿ya? Ahí es súper clave. Otro punto es, en esta implementación, es las reuniones de análisis de videos de los participantes. Por ejemplo, antes de la observación se recomienda trabajar 1 o 2 clips por sesión para que los docentes presenten su video y lo contextualicen, ¿ya? Antes de la observación. Porque luego de ello también se sugiere que el docente que es protagonista en ese momento plantee una pregunta o algún aspecto puntual que le gustaría que sus compañeros analicen a partir del video. Entonces, no es que vayan a ver el video porque, ¿saben qué? Veamos esto. Miren, esta es mi práctica. Pero, ¿sabes qué? No es eso. Entonces yo le digo, ¿saben qué? Me gustaría que se concentraran en esta parte del video, en esto de lo que sucede, para ver cómo lo puedo resolver. Y ahí, ¿qué es lo que hace el docente? Invita a los demás para que observen eso. Ahora, eso es antes de la observación. Ahora, durante la observación, es importante que los participantes cuenten con hojas para que puedan registrar lo que están observando. No puede ser que no vayan nada. Por lo tanto, ojalá que estén en una mesa, en un lugar por donde puedan afirmar su cuaderno o su hoja, ¿ya? Y obviamente teniendo en cuenta los aspectos aprendidos en relación con qué y cómo observar, que esto es lo que desarrollamos en etapas anteriores. Es por eso que es clave que esa etapa, que a lo mejor va a durar más de una sesión, que serán ojalá 2 o 3 sesiones, en donde vamos a observar videos externos que no son del colegio, nos ayuden a qué y cómo observar, ¿ya? Pero después viene un después de la observación, porque primero, antes de la observación, profesor, por favor, ayúdenme, este va a ser el foco y elegí este pedazo de mi clase. Durante la observación, un lápiz donde puedan y un cuaderno donde puedan anotar descriptivamente qué y cómo observar. Y después de la observación, ¿qué es lo que viene? Es importante que el facilitador recuerde el foco que se está trabajando. El facilitador aquí es clave. Él tiene que alinear a las personas. Oye, este es el foco, no esto otro, ¿ya? Y retome también la inquietud planteada inicialmente por el docente. Si el docente dijo en el antes de la observación, ¿sabes qué? Me gustaría resolver esto, que también el moderador o el facilitador les recuerde a todos los demás docentes, hey, ojo, este es el foco y observen a partir de lo que, o mejor dicho, comenten a partir de lo que planteó o lo que solicitó nuestro colega, ¿ya? Para poder abrir la discusión del grupo, ¿ya? Aquí también hay otro tema que es muy importante. ¿Cuáles son las intervenciones del facilitador que van a favorecer la discusión? Primero, tiene que abrir la discusión, lluvia de ideas, preguntas y respuestas. ¿Qué opinas en relación con el comentario de tu compañero? ¿Se dan cuenta? Debe abrir
la discusión el facilitador. También el facilitador debe centrarse en el foco, no debe tampoco él derivarse, por lo tanto debe tener muy claro, por ejemplo, las interacciones pedagógicas. Ese va a ser el foco. No debe salirse. Si de repente el moderador o el facilitador está hablando sobre la evaluación y el foco es sobre la interacción pedagógica, tiene que devolverse a cuál es el foco. Lo otro, profundizar en la respuesta. Él debe ser capaz de captar cuando las respuestas están siendo básicas o muy superficiales, para poder profundizar, para poder llevar la mirada a una reflexión mucho más potente en esto. Por ejemplo, ¿por qué señalas que Juan se confundió con el ejercicio? ¿Qué te hace pensar en ello? ¿Qué idea habrá estado a la base de su respuesta? ¿Se dan cuenta? Son preguntas que lo ayudan a los docentes que emiten un comentario a poder profundizar sobre ese mismo comentario. Y sintetizar va a ser también fundamental en esto. Ya cuando queden unos 20 minutos antes de terminar la sesión, por ejemplo, si son sesiones de 120 minutos, cuando ya va en el minuto 100, trata de ir de ahí en adelante sintetizando como facilitador, ¿ya? ¿Por qué es crucial sintetizar? Porque vas a resumir o sintetizar los temas abordados, vinculándolo ¿a qué? Al foco, a la inquietud planteada también por el colega, para que estos videos también sean oportunos, también sean que te lleven a una práctica y a mejorar tus prácticas. Para concluir, el grupo debe también dar respuestas y sugerencias concretas al docente. No puede ser que los demás en esta síntesis se queden callados, no. Den, ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Es interesante que hagas esto y esto otro. Sería muy interesante que pruebes con esto. Dar consejos también. Dar consejos como colega. ¿Ya? Ahora, también, porque esto es un proceso, es algo largo, pero se sugiere que al realizar la sesión final durante ese año, se haga un cierre y una evaluación de esto. No puede quedar, oh, qué bueno, qué entretenido, qué lindo. No. Por lo tanto, en la última sesión, que se reflexione y analice qué aprendieron gracias al club de video, teniendo en cuenta el foco propuesto. Este fue nuestro foco, o estos fueron nuestros focos, o fuimos cambiando. Por ejemplo, se desarrolló el foco el primer trimestre, el segundo trimestre este foco y el tercer trimestre este foco, o 2 focos por semestre, porque tampoco hay que focalizarlo todo, que eso sería un panfoco, quiere decir dimos todo. No, focalicemos, ¿ah? Y por lo tanto hay que evaluar qué es lo que sucedió con eso, ¿ah? Si hubo cambios de cómo se observan las clases, ¿ah? Entonces analizan y discuten sobre eso con sus colegas y se identifican las mejoras concretas. ¿Sabes qué? Esto se mejoró, genial. También en este espacio que es de cierre y de evaluación es importante que el mismo grupo decida si quiere seguir utilizando la metodología el año siguiente, porque a lo mejor encontraron de que no gustó cómo se desarrolló, o a lo mejor sí, y deben proponérselo a los directivos. ¿Sabes qué? Miren, estas fueron nuestras mejoras, nuestros estudiantes aprendieron más, subieron los índices. Por lo tanto, también tenemos argumentos para decir, es un excelente método de trabajo, para seguir profundizándolo. O a lo mejor, estas mismas personas que fueron integrantes del club de video, pueden hasta pasar a ser facilitadores al año siguiente, para profundizarla con los demás. Porque aquí también algo súper importante, no es que hagamos club de video para el 100%, o a lo mejor sí, no lo sé. Porque nadie ha dicho lo contrario, pero creo yo que máximo debieran ser 2 grupos por año. Estamos hablando de un colegio de enseñanza básica, a lo mejor 8, 16 profesores, porque ahí serían 2 grupos. Es harto también dentro de una comunidad, y hay que tomar en cuenta que hay profesores que no tienen sobre 30 horas, hay algunos que tienen menos porque tienen que ir según el currículum o el plan de estudio, tienen que ir. Pueden estar 4 horas nomás en este colegio, después hay 4 horas en el otro colegio por su tipo de asignatura y por el mismo plan de estudio. Entonces hay que ir definiendo quiénes realmente para que valga la pena esto.
¿ya? Entonces, pero esas decisiones se tienen que ir tomando ya al final. Y es por eso que es fundamental el crecimiento en comunidad. Y esto, tomarlo en cuenta de que es un proceso. El mejoramiento escolar siempre es un proceso. Y mínimo son 4 años para que uno vea un cambio efectivo. ¿Pueden haber cambios anuales? Sí, de más, pueden haber cambios anuales. Y de prácticas muy precisas. ¿Y puede mejorar? Sí, también. Pero eso hay que sostenerlo en el tiempo. Y el mejoramiento escolar lo que finalmente busca es que esto sea sostenible en el tiempo. Y el club de video es una de esas prácticas, ¿ya? Ese, pues, amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico. Recuerden, hoy día vimos el club de video. Recuerden dejar like, por favor, en los diferentes podcasts. Solamente para poder mencionar, nuestro podcast se está viendo en diferentes plataformas. Por ejemplo, desde aquí de Spreaker nace el podcast y aquí se alojan todos. Pero también pueden escucharme en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Castbox, en Deezer, en Podcast Addict, Podchaser y GeoSound. Es raro esa plataforma de podcast, cómo se pronuncia. Pero si se dan cuenta, ya me pueden encontrar en 9 lugares para poder escucharme. Y también en YouTube. Se sigue mandando este podcast en YouTube. Y en cada uno de esos lugares pongan like, por favor, para que siga creciendo. Hagan los comentarios. Yo también, además, voy a dejar el link del libro, o mejor dicho, de este pequeño texto que el Ministerio de Educación de Chile, que se llama Club de Video, tiene, que está para la lectura de ustedes. Y también en la bibliografía, las referencias, en qué se basa la investigación. Porque la idea es que esto también sea la divulgación de la investigación. Así que eso, muchas gracias por tener la paciencia de escucharme y poder también compartir las experiencias. Pónganle like, compartan por favor lo que más puedan, siempre es bueno compartir. Y nos vemos otra vez en un nuevo capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.